Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Mercado González, soy estudiante de la Maestría de Educación Media Superior de la Universidad de las Américas y en esta ocasión quiero presentar el trabajo final referente a la materia de legislación educativa. Para empezar, quiero definir lo que es legislación educativa, la cual es considerada como el conjunto de normas o disposiciones que regulan el funcionamiento del sistema educativo, y que es fundamental que como docentes conozcamos dichas normas aplicables en situaciones que se nos presenten en nuestro día a día, ya que nos permite aplicar los fundamentos legales para dar una solución adecuada a los conflictos o problemas que se nos presenten. Es importante saber que la legislación educativa implica un trabajo previo de conceptualización de ideas, es decir, manejar conceptos básicos o fundamentales en la materia mediante palabras claves y la utilización de tecnicismos necesarios para la comprensión de nuestro objeto de estudio, que en este caso es la legislación educativa. Algunos ejemplos de estos conceptos o palabras claves son: derecho, considerado como el conjunto de normas emanadas de los órganos del Estado que rigen la conducta humana; el principio pro persona, el cual se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será aplicable al caso concreto. Derechos humanos, los cuales se definen como el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Otros conceptos importantes son la educación, el servicio público, la no discriminación, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el tratado internacional, la supremacía constitucional, entre otros conceptos. Dentro del marco normativo de la legislación educativa y su aplicación, podemos considerar que se encuentra en tres niveles: el constitucional, el administrativo y el internacional. Dentro del constitucional podemos decir que tiene por objeto realizar y analizar un conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de un país, es decir, protege el Estado de Derecho vigilando el cumplimiento de lo contenido en la Carta Magna, en el caso de nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual menciona en su artículo 3 que toda persona tiene derecho a recibir educación. Esta educación va a ser preescolar, primaria y secundaria, formando la educación básica, y esta y la media superior van a ser obligatorias. La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, y el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria. Otros artículos que están enfocados en la educación son el artículo 1, que nos indica que toda persona gozará de los derechos humanos; el artículo 2, que garantizará e incrementará los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. El artículo 18, que nos habla con respecto a los derechos humanos; el artículo 31, que nos habla de las obligaciones de los mexicanos, hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar en los términos que establezca la ley. El artículo 73, estableciendo la unificación y coordinación de la educación en toda la República para asegurar el cumplimiento de los fines de la misma y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Por último, el artículo 123, que nos habla de los salarios mínimos, de los cuales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Dentro del marco normativo administrativo, lo podemos considerar como el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones de estas entre sí, así como sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. Dentro de este marco normativo participan diversas leyes, entre ellas algunos ejemplos son la Ley General de la Educación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interno de la SEP, Ley del INE, Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, el Código de Conducta de la SEP y la Ley General de Servicio Profesional Docente, el cual va a regular el servicio profesional docente en educación básica y media superior, mejorar la calidad de la educación y la práctica docente, regular los derechos, obligaciones y sanciones en materia de ingreso, capacitación, evaluación e incentivos, asegurando la idoneidad de los docentes, directivos y supervisión. Dentro del ámbito normativo internacional, el derecho a la educación se ha reafirmado en numerosos tratados a nivel internacional
y regional, los cuales adquieren una relevancia en la discusión mundial sobre las políticas económicas, educativas y sociales. Estos tratados o convenios son acuerdos legales regidos por el derecho internacional público, celebrados en el caso de nuestro país por el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, como bien lo establece la Ley de la Celebración de Tratados en su artículo 1, el cual establece por objeto regular la celebración de tratados y acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional. Los tratados solo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público. En México se han firmado tratados o convenios con otros países, entre algunos podemos mencionar el Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una organización educativa, científica y cultural, el Acuerdo Regional de Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Educación Superior en América Latina y el Caribe, el acuerdo relativo a la sede de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. A la par, nuestras autoridades educativas han participado en diversos foros, reuniones y congresos internacionales cuya finalidad última consiste en contribuir a mejorar las políticas educativas de nuestro país. Algunas de estas convenciones son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por último, hablaremos de un caso sobre aplicaciones de los conceptos que se vieron durante esta materia. El caso que abordaremos tiene que ver con un tema que en la actualidad ha estado lastimando de manera significativa a la sociedad, el consumo de drogas, el cual se ha convertido en un fenómeno social que afecta especialmente a los adolescentes, debido a que la adolescencia es una etapa de transición entre la niñez y la edad adulta, manifestándose en cada joven cambios trascendentales y problemas, muchas veces sin saber siquiera cómo resolverlos. Nuestro problema, o nuestro caso, habla de dos adolescentes que solicitan permiso para acudir al sanitario. Sin embargo, después de un tiempo, no regresan a la clase. Acto seguido, otra alumna solicita permiso para salir, percatándose que los alumnos que con anterioridad solicitaron permiso tratan de reanimar a un compañero visiblemente mal de salud, situación que fue informada a su docente, la cual acude para brindar apoyo y llevar a enfermería a dicho chico, donde se les informa que presenta un cuadro de ansiedad por consumo de alguna sustancia, situación que se avisa inmediatamente al director, el cual pide a los alumnos pasen la dirección para avisar a sus padres e iniciar una investigación, dando como resultado la confesión de los estudiantes acerca de la posesión de la droga, en este caso marihuana, y el consumo de la misma dentro de la institución. ¿Qué normas podemos aplicar en este caso? Pues las normas que podemos aplicar son el Reglamento Escolar para la Convivencia de la Paz, la cual nos escribe o nos dice que la prohibición expresa de los alumnos que introduzcan drogas en el centro educativo se encuentra en su artículo 35, fracción 16. También podemos aplicar el protocolo de actuación ante la presencia, aportación o uso de armas o drogas en el entorno escolar, el manual para el mejoramiento de la convivencia escolar, la Ley de Seguridad Integral para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Además de realizar una acta de hechos, el cual es un documento de control interno en las instituciones que se elabora con la finalidad de señalar, dejar evidencia y o sancionar hechos en los que alguno, en este caso, ha incurrido y que van en contra de la regulación normativa de la institución. Como trabajadores de la educación, debemos obtener conocimientos y competencias, así como la capacidad de solución de problemas, la comunicación asertiva, además de conocer nuestro centro educativo desde aspectos legales, organización social, cultural, psicológica, con la finalidad de brindar aportes al derecho educativo en la gestión educativa y saber cuándo se está cometiendo una violación a las leyes y cuáles serían sus sanciones, y de esta manera colaborar a favor de la integridad y derecho de los educandos y de nosotros como docentes. Por su atención, muchas gracias.